Bueno, de verdad agradecemos muchísimo que un ministro ocupadísimo como es José Luis Lupo en la cartera de presidencia, pues haya recibido postdata en este diálogo en exclusiva. Eh, ¿Cómo se siente a 72 días de esta historia? Buenas noches, Juan Carlos, y muchas gracias por permitirme esta entrevista. Son 72 días, parece bastante más, pero son 72 días, y creo que estos 72 días, cuando los comparamos con 20 años, son mucho más insignificantes en tiempo y mucho más significativo en términos del cambio que se ha producido. Yo me siento feliz, me siento contento y me siento optimista, porque creo que en estos 72 días hemos logrado muchas cosas. Se ha estabilizado la economía, los precios han dejado esa espiral inflacionaria, tenemos abastecimiento de diésel y gasolina, la gente puede transportarse, comprar, trabajar, funcionar, trasladarse. Tenemos un tipo de cambio estable por debajo de los 10 bolivianos y claramente se han dado señales de cambio, un cambio importantísimo para el país y sobre todo ese cambio con la madurez, yo siempre lo reconozco y lo agradezco, de la gente que ha aceptado muy lúcidamente el incremento en los carburantes como una forma de reconocer que el país solo era viable si quitábamos ese subsidio que solo beneficiaba a los sinvergüenzas, contrabandistas, corrupción, pero que siempre es muy difícil quitarlo. El subsidio viene casi desde los 70, muy agravado en los últimos 20 años, por supuesto, pero es algo muy difícil y una política que marca el cambio. Ahora, se dice sencillo, pero cuando analicé el 5503, es un decreto realmente profundo que en sus más de 100 artículos pues trataba de dar una respuesta al momento del país. Lastimosamente en el país hacemos agenda de una consigna sin entender de fondo y hemos satanizado el decreto antes de leerlo. Y veo, por ejemplo, cosas interesantes, que los profesionales como yo no podía poner la factura del colegio de mis hijos. Correcto. Ahora sí puedo, o sea, podía con este decreto. Hay cosas que nos faltó explicarlas. ¿Qué es lo que sucedió? No, yo creo que el decreto mostraba justamente el antes y el después. Era un decreto fundacional en términos de intención de política, pero claramente con el decreto no se iba a resolver todo de golpe. Claro. Yo te puedo asegurar de que todo el contenido del 5503 y mucho más se va a ir realizando a través de proyectos de ley, de nuevos decretos, de reglamentos, de todos los instrumentos de los que dispone el Estado, porque es el cambio. Este es un gobierno de inicio de ciclo, no es de transición. Y lo que el decreto quería era justamente mostrar, estamos iniciando un nuevo ciclo. Aquí hay un cambio profundo y esta es la dirección que va a tomar el país. Ciertamente hubieron sensibilidades grandes en términos de los instrumentos, en la bandera de los recursos naturales. No queríamos ese tipo de confusión. Por tanto, resolvimos preservar lo más importante que era indispensable para la estabilidad, que era la quita de subsidios. Y lo demás lo iremos trabajando de la manera más correcta, de la manera más urgente, con el mismo sentido de urgencia, pero claramente ya muestra un antes y un después. Ahora, se ve la política a veces en términos futboleros, quién ganó y quién perdió, ¿no? Y creo que en la política es como ayer con la selección, a veces se empata. Sí, definitivamente, pero yo aquí creo que sí hubo un gran triunfo del país, porque el tema de hacer viable este país pasaba por la estabilidad y era imposible conseguir una estabilidad teniendo 5 o 6 puntos del déficit con los subsidios. Había que alcanzar la estabilidad económica y social, por eso también nos orientamos a ello. Yo creo que se dio el paso fundamental. Es como que el gol que importa es el del último minuto y ese creo que se dio. Ahora, estamos indudablemente, el país está asediado frente a sectores altamente corporativizados, prebendalizados, que se acostumbraron, pues, vamos a recibir algo de la vaca del Estado. Esta vaca ya no tiene que ordeñar. ¿Qué hacemos para tranquilizar estos sectores que son minorías eficaces y que te demuestran que te pueden bloquear 80 puntos del país o te pueden dinamitar una ciudad como La Paz? Es correcto, existe, es una realidad, hay que convivir con ella y hay que encontrar los caminos del diálogo y de los instrumentos que nos permitan dar respuesta a este tipo de situaciones. Pero a ver, lo más importante para mí, ya pensando por la positiva, es que este conflicto, que no fue tan largo, fueron 10 días,
nos permitió también generar canales de comunicación con sectores, por ejemplo, campesinos, que son muy importantes. Y la gran parte de la resolución del conflicto con los sectores campesinos vino a través de temas productivos, que está muy bien, y hay que enfrentarlos, y hay que tenerlos, y hay que tener claridad de cómo resolverlos. Hay otros sectores corporativizados y otros políticos también, claro, que se suman oportunísticamente cuando hay el conflicto, que su único objetivo es desestabilizar. Creo que ellos sí salieron perdiendo finalmente, y creo que no va a Bolivia a retroceder y a mirar para atrás. Pero hacia adelante yo creo que ha habido un avance muy importante. Yo creo que también hemos recibido bastantes lecciones aprendidas de manejar una sociedad tan compleja y de tomar los tiempos necesarios para poder sociabilizar algunos instrumentos y mostrar que Bolivia tiene otro camino y otro destino. ¿Hay salida para Bolivia, ministro? Eso es la mejor noticia, porque Bolivia no es un país fallido. Bolivia es viable. Tenemos recursos naturales, tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos los hidrocarburos, energía, fuentes de energía renovables que vamos también a implementar. Tenemos turismo, tenemos litio. Verdaderamente la minería es importantísima y va a seguir siendo. Bolivia es viable. Lo que tenemos que hacer es hacerla competitiva y usar todo el esfuerzo para mostrar al mundo de que en Bolivia hay grandes oportunidades, y para mostrar a los bolivianos que hay mucha oportunidad de emprender y de mirar un sistema global que se mueve a una velocidad que a veces no corresponde con la nuestra y nos quedamos rígidos. No puedes mantener algo rígido mientras todo el planeta gira, tienes que girar con él. Ahora, una frase del presidente es Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia. Lo hemos visto este fin de semana. El presidente estuvo en Asunción del Paraguay, tuvo una entrevista directa con la presidenta del Parlamento Europeo. Por decirlo menos, la calidez del presidente del Paraguay creo que nos dan un panorama de que estamos en otro tiempo. Y eso que acabas de mencionar para mí es lo más importante. Nosotros creemos en una política pragmática donde se vean resultados y se presten cuentas. O sea, yo no puedo pretender hacer una gestión con la ideología. La ideología no se come, sino con resultados, pero también con responsabilidad y prestando cuentas al ciudadano. A mí me parece que en Bolivia hemos aprendido eso. Hemos aprendido a que vamos a tener un gobierno responsable, transparente y orientado a resultados. Y uno de ellos es la confianza. El principal resultado para avanzar es la confianza de la gente internamente y del mundo externamente. Y creo que esa la hemos resuelto, porque al haber avanzado con el 55-16 en este caso, de que es la quita de subsidios, los bonos sociales, lo que quedó de este proceso, este inicio y este cimiento que garantiza la estabilidad, también hemos dado confianza al mundo, de que Bolivia es capaz de resolver sus problemas y de poder superarlos. Y ahí hemos tenido la visita del presidente del BID, que nos anunció 4.500 millones de dólares, la CAF 3.300, Fonplata unos cientos de millones, y esta salida del presidente donde lo reciben no solo con calidez, sino con un apoyo total al cambio que Bolivia está mostrando. Y en un momento en que otros países, como el caso de Venezuela, etcétera, muestran otro camino que está avanzando, pero Bolivia ha resuelto en paz, en democracia, con elecciones, girar para un lugar completamente diferente, de progreso, de transparencia, abiertos al mundo, y hacerlo, producir un cambio sustancial. Yo creo que eso ha generado muchísimo entusiasmo en varios países, en varios organismos, y se están manifestando esos apoyos. Ahora, siempre caemos en el maniqueísmo, ¿no? En esto, ministro. Si me preguntan a mí, ¿estás de acuerdo con mejorar la educación, la salud, tener más maestros, que se mantengan algunos bonos para atender a los viejitos y demás? Yo digo sí. Eres de izquierda. ¿Estás de acuerdo con que vengan inversores internacionales y tratemos de explotar de una manera interesante nuestros recursos naturales? Y yo digo sí. Eres de derecha. Qué complicado, ¿no? Complicado, y además es un falso dilema, yo creo, porque eso no existe más. Yo creo que aquí la regla es bien clara. Tú necesitas progresar y necesitas que la gente viva mejor. Y para eso, obviamente, lo primero que hay que hacer, el cimiento básico, es la estabilidad. Sin estabilidad no hay nada.
Dicen que la estabilidad es como el aire, solo la aprecias cuando la pierdes, pero no es un bien ganado, es un bien público que tienes que cuidarlo y preservarlo. Hemos estado al borde del precipicio y de perder la estabilidad en Bolivia. Con esto lo hemos recuperado. Sobre la estabilidad se construye el crecimiento y para crecer no hay fórmulas mágicas. Hay que invertir, inversión local, inversión extranjera. Esa inversión te genera crecimiento y te genera empleo. Y obviamente genera recursos y excedentes que permiten a los bolivianos vivir mejor. Genera exportaciones, divisas para pagar la deuda, divisas para comprar diésel, etc. Ese es el plan pragmático que se basa en la confianza y es el que queremos seguir. Aquí no hay ideologías, hay una realidad, estabilidad, crecimiento y progreso para los bolivianos. Ministro, hablando del pragmatismo, era muy simpático ver al presidente Morales con la presidenta Bachelet compartir charangos, pero inmediatamente después, a la vuelta de la esquina, estábamos sentados en un tribunal en La Haya, donde Bolivia prácticamente empeñó y lo perdió todo. Hoy día estamos construyendo una nueva agenda con Chile. Y no solo con Chile, yo creo que ese pragmatismo y esa muestra de confianza, el presidente cree en algo que es fundamental y nos los ha enseñado como una orientación, que es el proceso de construir confianza y que es la base de todo. ¿El diálogo ayuda? Sí, claro que sí, pero el proceso de construir confianza es algo mucho más profundo y en eso estamos. Y en la política exterior es eso, es construir confianza, que Bolivia dé predictibilidad, dé confianza a la gente, y eso también con Chile va a iniciar una nueva fase, una fase en la cual tenemos mucho que ganar ambos países. Tenemos mucho que intercambiar, tenemos una complementariedad económica grande, tenemos una salida natural a nuestros productos al Pacífico, etc. Entonces, y con Estados Unidos y con todos los países, el único límite que le hemos puesto es a las dictaduras, y así nos hemos comportado con mucha claridad también, que no queremos ese tipo de socios, pero el resto del mundo es bienvenido a Bolivia y queremos que Bolivia también sea bienvenida en un mundo abierto. Si le tuviera que poner en una mano a Donald Trump y al otro a Vladimir Putin, ¿cuál utiliza? La de Donald Trump, por supuesto. Me agrada esa claridad, ministro. El mundo está girando. Estamos en un mundo que parecería de alguna manera está cambiando las reglas del juego y donde valores como la democracia, los derechos de la madre tierra son innegociables. ¿Bolivia seguirá esa ruta? Yo creo que la ruta esa va a converger en algo que es bastante más claro y más estructurado, que es el desarrollo sustentable o desarrollo sostenible, donde claramente no hay una contradicción entre desarrollarse y preservar el medio ambiente y cuidar nuestros recursos naturales. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar el país y el planeta para las futuras generaciones. No podemos comérnoslos todos nosotros, hay que cuidarlo, pero que es posible, no es una contradicción. Somos extractivistas, sí, porque somos un país que tiene recursos naturales, vamos a tener gas, hidrocarburos, litio, minería, pero podemos explotarla cuidando el medio ambiente. Y creo que a eso tenemos que orientarnos. Más allá de los símbolos y más allá de los discursos, hay que preservar el medio ambiente y hay que alcanzar un desarrollo sustentable. O sea, no hay manera, digamos, de sustituir la consulta previa, el tratar todo lo que se ha manejado para tratar de tumbar lo que de alguna manera decía el 5503. Desde luego, no, y nunca fue la intención. Las consultas previas, los estudios ambientales, todo eso tiene que hacerse y tiene que darse con la mayor responsabilidad, porque queremos que este desarrollo sea sostenible hacia las futuras generaciones. Eso tenemos que hacerlo y debemos respetarlo de esa manera, pero eso no le quita a que nos vamos a quedar ahí. Entonces solamente vamos a preservar la naturaleza y no vamos a explorar un solo pozo. No, ambas cosas se pueden hacer y se puede hacer en forma sostenible. ¿Cómo hacemos cuando hay una película, no sé si se acuerda, Durmiendo con el enemigo? Bueno, no creo que ustedes duerman, pero se ha convertido en un principal crítico el hombre que es parte del gobierno. ¿Lo veía usted con algún medio de comunicación decir yo pediría que cambie de actitud? Pero parecería que la agenda va por otro lado, ministro. Y ojalá que no, porque este es un viaje que va a durar 5 años. Es un viaje en el cual no queremos
desembarcos traumantes, ni mucho menos. Queremos la mayor armonía posible para poder superar problemas que son realmente agudos en el país. Hemos dado solo un primer paso, falta mucho, falta muchísimo para poder alcanzar los objetivos que los bolivianos y que Bolivia necesita y quieren los bolivianos. Entonces, este tema tiene que resolverse de alguna manera y ojalá que sea de la mejor manera, de una manera armónica, de una manera... Él ha sido parte de un binomio ganador, donde la gente ha confiado en este binomio y claramente el presidente es el presidente y está avanzando con una agenda muy pragmática, muy concreta, creando esta confianza, y lo que esperaríamos es el acompañamiento de quien fue su compañero en la elección y hoy es vicepresidente. Ayer lo decíamos editorialmente, porque entre las tantas tiktokeras alocuciones del señor Lara, él decía, cuidado, hay un gobierno que quiere gobernar con decretos, cuando en realidad nosotros decíamos editorialmente, la iniciativa de la ley antibloqueos, por ejemplo, es una iniciativa del Senado, no es una iniciativa del Ejecutivo. Daría la sensación de que el presidente nato de la Asamblea no conoce cómo funcionan los procedimientos. Sí, además nunca fue nuestra intención. O sea, si hay un gobierno que va a ser y es totalmente respetuoso del orden constitucional y de la institucionalidad democrática del país, es este. ¿Tenemos un sentido de urgencia? Sí. ¿Quisiéramos resolver los mayores temas lo más pronto posible? Sí, pero lo vamos a hacer de acuerdo al ordenamiento jurídico e institucional del país y vamos a respetar todas esas instancias y esperemos que todos así lo hagan. Ahora, en el ámbito político estamos en un momento, parecería la tormenta perfecta. Crisis económica, tienen un díscolo vicepresidente en medio y tienen subnacionales. ¿No hay temor de que esto pueda de alguna manera inviabilizar o frenar la gestión? No, nosotros estamos muy claros en eso. La gestión es la responsabilidad primaria que tenemos, es el compromiso del presidente, llevarla lo más eficiente y lo más transparente posible, luchar contra la corrupción frontalmente, resolver los problemas económicos, estabilizar completamente la economía, entrar en un proceso de crecimiento y de desarrollo, de progreso para los bolivianos y obviamente convivir en paz, sin violencia, con tolerancia, con diálogo. Esa es la nueva Bolivia que queremos, una Bolivia completamente distinta a la de los últimos 20 años, que era todo lo opuesto, una Bolivia en que los bolivianos merecemos vivir y queremos así, y esa ha sido la voluntad de cambio y el mandato que ha recibido el presidente. Más allá de todos estos temas, ese es el propósito y ese es el rumbo que va a tomar el país en el gobierno del presidente Paz. Le voy a hacer una pregunta provocadora. Como nos conocemos hace muchos años, me voy a chancear, le voy a decir, ministro. Samuel está cogobernando. Samuel es un aliado importantísimo. Samuel es para mí el principal aliado que tiene el gobierno. Unidad es lo más consistente que tenemos para poder apoyar a toda la gestión de gobierno. Samuel no se mete absolutamente en nada en lo que es el Ejecutivo. Él tiene su opinión y siempre la ha tenido, pero creo que se comporta a la altura de un verdadero aliado. ¿Hay posibilidades frente a la coyuntura de hacer una cumbre política, sentar en una mesa a Tuto, Manfred, si esto fuera necesario, Andrónico por ahí? Vamos a tener que hacerlo y tenemos que estar todos a la altura de ese reto. Es importantísimo hacerla. La segunda fase de este programa económico viene con la transformación productiva del país. Es imposible pensar en esta transformación productiva sin no cambiar algunos aspectos de la Constitución para dar seguridad jurídica, la reforma de la justicia. Nosotros hablamos mucho de inversiones y de abrirnos al mundo. Ningún inversionista va a venir si no hay seguridad jurídica en el país y eso viene partiendo de la reforma de la justicia. Además, tenemos que cambiar las leyes, la ley de hidrocarburos, la ley de energía, la ley de minería, la ley del trabajo, para hacer más flexible todo este proceso. Hay que responder al país y para eso necesitamos contundentemente acuerdos políticos que nos den una mayoría calificada en la Asamblea. Ahora, dentro de este abrir acuerdos, yo en este mismo edificio, bueno, no en este, en el del lado, cubría cuando don Jaime Paz Amor era presidente y me acuerdo los históricos acuerdos Andrés de Santa Cruz, donde definimos pues ombudsman, donde definimos cortes electorales independientes, o sea, donde el país dio un salto cualitativo, impuestos nacionales electo por 2/3, servicio de caminos, o sea, el poder renunció a pedazos del poder
para construir gobernabilidad. Tendremos escenarios guardando distancia, los momentos históricos son diferentes, pero llegaremos a un momento así. Debemos hacerlo. Yo creo que ese ejemplo de los acuerdos, yo estaba en ese gobierno, me acuerdo que Gustavo Fernández era ministro de la presidencia en ese momento, señor, y fue un gran promotor de estos acuerdos, y es otro de los temas que no están resueltos en Bolivia. Tenemos que hacer las designaciones, basta de interinatos, el Banco Central, la Contraloría, todos los yacimientos, etcétera. Tenemos que hacer las designaciones que le den institucionalidad al país para que la gente se sienta segura también en el proceso de la gestión. Esa es una tarea pendiente y también es el gran reto de estos próximos 6 meses. Yo creo que va a ser exactamente esos acuerdos de gobernabilidad. Hemos hablado de futuro, pero hay que hablar de pasado, ministro. Porque esta planta tiene raíces, lastimosamente, que en algún momento están podridas por la corrupción. ¿Vamos a ser inclaudicables en la corrupción, en la lucha contra la corrupción? Primero tenemos que, es impresionante lo difícil que es desmantelar toda esta estructura de 20 años que está construida sobre pilares perversos que dieron lugar a procesos de corrupción inimaginables. El tema de los subsidios era una estructura y una arquitectura para robar, impresionante, que comprometía a sectores enormes de la población boliviana, pero que además perjudicaba a la gran mayoría de los bolivianos. El cuento de las empresas públicas como una política de industrialización por sustitución de importaciones claramente fracasó, todos lo sabemos, fracasó el título. En realidad fue muy exitosa para lo que fue diseñado. Fue diseñada también para saquear al país. Eran absolutamente inviables, no tenían ninguna posibilidad. Se metieron miles de millones de dólares, 8.000 millones hasta ahora identificados. ¿Para qué? Para que estén hoy día en la quiebra, generando más déficit y generando grandes problemas. Pero esas estructuras se fueron construyendo a lo largo de los años cuando había muchísimo dinero en el país y se han quedado enraizadas, como tú dices, completamente, y hay que extirparlas. Y hay que extirparlas de raíz para que no vuelvan más. Y no solo eso, tenemos que ir a recuperar lo que es nuestro. Le hago esta pregunta porque todos los días nos llegan documentos. ¿Cómo puede ser que este que ha sido dirigente del MAS ahora esté de viceministro, de director, de gerente? Dice, parecería que el gobierno no está conviviendo con el enemigo, sino están haciendo pijamada. ¿Qué se hace con esto? Se lo dije al ministro de Hidrocarburos, porque el sector más delicado es yacimientos y parece no reaccionar. Hay que ir de a poco, es difícil, es un proceso en el cual se tienen que desmantelar estructuras, hay que ir más allá de las personas. Yo creo que la gente no es malvada por ser del MAS necesariamente. Mucha gente en la burocracia estatal ha tenido que trabajar estos 20 años. Claro. Y hay gente de todo, hay gente que se ha dedicado a la parte más oscura de lo que ha sido ese entramado masista de estos 20 años, pero hay gente que ha trabajado toda su vida en la administración pública también y que se ha visto en la necesidad de estar durante esos gobiernos. Vamos a ir de a poco, vamos a ir con mucha firmeza, sin pausa, pero tomando todos los recaudos posibles para no generar paralizaciones. Hay errores que se cometen también, obviamente, y vamos a seguir cometiéndolos seguramente, y vamos a seguir conviviendo en esa pijamada, a veces sin darnos cuenta, pero vamos a tratar de evitarlo. Bueno, para eso estamos los medios de comunicación, quizá para hacer recuerdo, o decir, por si acaso hay estos casos que estamos investigando también, donde está Luisito, Paquito y Marito en medio de toda esta historia, ¿verdad? Definitivamente, y creo que el rol de los medios en esto es clave, es definitivamente el más importante. Muchas veces, y se lo confieso, muchas veces nos enteramos por los medios de algunas cosas, porque estamos 20 horas trabajando al día en 50,000 cosas que se nos pasan, este tipo de temas que los vemos por los medios. El rol de los medios en la fiscalización de la política, de la gestión y de todo, siempre ha sido importante y ahora más que nunca va a ser importante. Hoy es el día donde en Estados Unidos hay feriados, el día de Martin Luther King. Usted ha vivido en Estados Unidos. Y creo que es importante celebrarlo porque es un hombre que dijo, I have a dream, ¿no? O sea, yo tengo un sueño donde vivamos en paz, ¿no? Blancos y negros. Eso decía el doctor Martin Luther King. Usted tiene un sueño.
Sí, claro que sí, tengo el mismo sueño que tienen todos los bolivianos y por eso estoy acá, la verdad. Estoy aquí por ese sueño de transformar este país, primero de salvarlo de las garras del populismo y de la corrupción. El populismo y la corrupción van de la mano, eso ya lo sabemos, lo hemos aprendido y solo son viables cuando hay plata. Cuando ya no hay plata empiezan a generar inflación, escasez de dólares, escasez de combustibles, lo que ha pasado en Bolivia. Yo tengo ese sueño de sacar a Bolivia, pero sacarla verdaderamente, no solamente la estabilidad, la economía, el crecimiento, la cultura de convivencia, el cambiarnos de chip. Nos merecemos otro tipo de trato. Creo que yo he tenido la suerte de vivir por lo menos en una decena de países, algunos mejores que otros, pero creo que necesitamos cambiar el chip en Bolivia, convivir, ser más tolerantes, vivir en paz, trabajar en paz. Y hay algo que es fundamental, reconocer lo que somos. En Bolivia ahorita 80% de la población genera su propio ingreso. Sí. Acá no caben las recetas de modelos económicos. Hay que reconocer de que aquí 80% de la gente es informal, genera su ingreso, es su propio jefe. Pero tiene que vivir dignamente, tener protección social, tener salud. Si no hubiera sido que esta gente emprendedora generaba su propio ingreso, imagínate tú, de los 5 millones de la población económicamente activa, 500.000 trabajan en el Estado y eso ya es mucho, muchísimo por los números masistas. Y otro 500.000 está en el sector privado formal. Los demás están ahorrándonos el sufrimiento de que no tengan empleo y que sean desempleados. Han encontrado un camino, hay que facilitarles ese camino, hay que consolidarles ese camino y hay que hacer de nuestra sociedad y nuestra estructura económica un modelo que reconozca ese valor, ese emprendimiento y ese talento humano para poder encontrar estas oportunidades. Ejecuciones sumarias, Santa Cruz de la Sierra. Sé que es una pregunta para el ministro de Gobierno, pero se la hago a usted como el hombre más cercano al presidente. ¿Qué hacemos con el narcotráfico? Que parecería haberse codeado o bailado pechito con otros gobiernos. Es una gran tristeza porque además el narcotráfico viene de la mano de todo lo que estamos hablando, con el tráfico de armas, tráfico de personas, corrupción, penetración en el Ministerio Público, en la justicia, etc. Es un mal gigante, es un mal además transnacional, es un crimen muy organizado. Yo creo que luchar contra el narcotráfico es una de las partes del sueño que tú mencionabas, porque Bolivia no puede caer en las garras de un monstruo tan poderoso y de un monstruo tan grande. Y partimos por reconocer que solos no vamos a poder. Necesitamos pelear contra este mal de la manera en que ellos son, organizados internacionalmente. Nosotros también debemos organizarnos internacionalmente para apoyar todas las fases, la fase de producción de materia prima, la fase de producción de droga, el tránsito, el tráfico y todos los males que vienen alrededor del narcotráfico. Es el gran desafío. Con razón entiendo que hemos gastado tanta plata y no hemos puesto radares, ¿no? Porque iba en contra del negocio. Ciertamente, hay una serie de ejemplos sobre el uso de la tecnología y el apoyo de la información, porque es muy difícil en esta época de la vida el pensar que vas a pelear sin inteligencia, sin información, sin tecnología. Y para eso necesitas a los mejores que hay en el mundo para poder pelear contra este mal que realmente es la gran amenaza para Bolivia. ¿Estamos hablando de DEA? De todas las agencias, de todas la Policía Federal de Brasil, la Policía de Chile, o sea, todos estamos involucrados exactamente en el mismo objetivo. Y esto es que tenemos que sumar esfuerzos para poder hacerlo bien. Voy a ir a algo muy particular, ministro. Estamos hablando de una mirada de país y le agradezco, pero tengo que caer en el debate de la agenda diaria del periodismo. ¿Se lo va a detener a Evo? Se va a hacer todo lo que tenga que hacerse para cumplir la ley. Y eso corresponde a diferentes instancias del gobierno, pero este gobierno va a cumplir la ley y lo vamos a hacer de la mejor forma posible, dadas las limitaciones que tenemos y dados los riesgos que hay, pero se va a cumplir la ley. Ministro, el presidente está, y lo hablé con su entorno, me decía, estamos en una revolución silenciosa, estamos revolucionando el país, estamos por buen camino. ¿Usted cree que se está dando pasos importantes en esta ruta? Completamente. Hemos empezado con el tema económico.
A ver, los grandes pilares que formula el presidente son bien claros. Economía para la gente, donde involucra el capitalismo para todos, el tema de los emprendedores, todo lo que estamos hablando del sector informal, la estabilidad, las inversiones, la seguridad energética y todos los temas que tienen que ver con tener una Bolivia productiva y competitiva. Pero estamos hablando de abrirnos al mundo, de cambiar, de mostrar otro rostro, de que el mundo venga a Bolivia, que aprovechen de las grandes oportunidades del turismo en Bolivia, que va a ser la gran industria sin chimeneas. Yo tengo mucha fe en el turismo, no es solo el salar, no solamente es el trópico, la cultura, el folclore, todo lo que puede ofrecer Bolivia en toda esa economía naranja maravillosa que no se ha sabido explotar adecuadamente. Estamos hablando de los pilares, la lucha contra la corrupción, la transparencia y la desburocratización de este Estado, que no solo es burocracia, es extorsión. El funcionario público se volvió sinónimo de extorsión. O sea, yo voy a hacer mi trabajo si tú me pagas. O sea, era una cosa de locos. Y ese Estado tranca, que es el objetivo del presidente, limpiarlo, se lo va a hacer con la ayuda de la tecnología y obviamente con un trabajo minucioso sobre quitar todas estas trancas, no solo para que vengan más inversiones, sino para servir adecuadamente al ciudadano. Es un gobierno de servicio. La tecnología que se quiere poner es para servir mejor en educación, en salud, en el sector público, en todos los trámites y en todo lo que haya que hacer. Usted es el cuarto ministro de Estado que me honra con unos minutos en su agenda. De verdad lo agradezco, ministro. Hemos estado con el ministro de Finanzas, hemos estado con la ministra de Educación, hemos estado con el ministro de Hidrocarburos y estamos ahora con el hombre que está en el piso 20 del Palacio de Gobierno y tiene un hilo conductor común, quiero decirle. Tiene una mirada técnica y esperanzadora del país. Ojalá que tengan éxito. Si les va bien a ustedes, nos va bien a todos, ministro, ¿no? Pero creo que la gente no se da cuenta de qué paso se está dando. ¿Nos está faltando comunicar un poquito más? Es posible que sí, pero yo siempre digo, hoy es el día 72 frente a 20 años. 20 años de construcción maligna y 72 días de tratar de desmontar este andamiaje tan perverso que le ha hecho tanto daño al país. Yo creo que faltan muchas cosas, no solo comunicación, falta mucho, pero estamos en la dirección correcta, estamos con el líder correcto y estamos yendo a la velocidad adecuada. Ministro, ahí tenemos una audiencia de gente que está viendo a su ministro, más allá de la coyuntura, más allá de la ronda de prensa. Quisiera decirle algo a ese boliviano que nos está viendo dentro y fuera de nuestras fronteras. Sí, definitivamente sí. Primero quiero decirle gracias a todo Bolivia, gracias por la confianza, gracias por el apoyo, gracias por ser parte de este maravilloso país que quiere moverse unitariamente hacia un mejor futuro. Quiero también referirme a los jóvenes. Este país sin los jóvenes no tiene futuro. Nuestro futuro son nuestros jóvenes que los queremos en Bolivia, con oportunidades en Bolivia, con su talento para Bolivia y obviamente para sumar. Participemos y comprometámonos con el país, con una Bolivia que tiene viabilidad, que tiene futuro y que tiene toda la esperanza puesta en este momento de cambio en lo que está haciendo el presidente. Ministro, suerte. Muchas gracias. Le agradezco a usted y gracias por recibirnos en su despacho. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos en Postdata. Ahí tienen ustedes, nuestras autoridades, pues acá en el programa. De cara a ustedes, la última palabra la tiene usted.